Punto número 3, mandamiento número 3, administrarás correctamente. Y, y quiero que por un momento medite en un verso que ha sido muy importante para mí. Está en Proverbios 27, 23 y 24. Y Salomón nos dice: asegúrate de conocer cómo están tus rebaños, tu ganado, y cuida mucho de tus rebaños, pues la riqueza no es eterna, ni la corona dura para toda la vida. A mí me sorprende mucho que en las transiciones de primera a segunda generación, sobre todo a nivel corporativo, hay un nivel tan alto de compañías que se quiebran en ese traspaso a la segunda generación. ¿Por qué razón? Porque muchas veces solo se transfiere riqueza, pero no se transfiere la sabiduría, el conocimiento, para que entonces los hijos puedan continuar estos procesos que tanto le costaron a los padres. Pero me llama mucho la atención que Salomón, como lo hablamos ayer rápidamente, el hombre más rico que ha existido en la historia, a nivel bíblico lo encontramos la cantidad de oro que recibía por impuestos, encontramos su riqueza en lo que construyó en el libro de Eclesiastés. Si usted lo quiere leer, algún día hice una enseñanza que se llamaba La enfermedad del rico, porque este hombre empieza allí casi que depresivo a hablar de todo lo que hizo, de todo lo que conquistó, de todas las cosas que logró, y podemos ver todo lo que levantó, todo lo que construyó, y él nos hace una recomendación a usted y a mí en este tiempo. Obviamente, a nivel bíblico, entendíamos que la riqueza, la manera como se podía medir principalmente era a través del ganado, de la cantidad de ovejas, de camellos. No sé si usted ha leído allí en la Biblia que dice: y Abraham se hizo muy rico y tenía burras, tenía ovejas, tenía camellos y todo este tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque en tiempos como esos, la manera como se podía manejar esa parte de la riqueza era moviendo específicamente sus ganados. Entonces, esta es la forma como él lo representa. Lo dice: asegúrate de saber muy bien cómo es tus ganados, cuida de tus rebaños. Quisiera plantearle lo siguiente: si Salomón nos estuviera escribiendo en un tiempo como este, yo quiero proponerle que nos diría algo así como: asegúrate de tener un presupuesto. Conoce muy bien cuáles son los días del vencimiento de tus compromisos. Mira qué interés estás pagando. Aprende el valor del dinero y cuídalo. No, obviamente, ayer lo hablamos, no pongas tu amor allí, pero sé un administrador correcto. Conoce. A mí me sorprende porque no son pocas, personas, dicen muchas las personas, que cuando les pregunto: ¿tienes un presupuesto? Y a veces las personas dicen: no, yo gano muy poco, ¿para qué voy a tener un presupuesto? Otros dicen: no, yo gano demasiado, ¿para qué voy a tener un presupuesto? Yo quisiera plantearle que si las naciones tienen un presupuesto, si las empresas tienen un presupuesto, si las ciudades tienen un presupuesto, si las iglesias organizadas tienen un presupuesto, con respeto te quisiera preguntar: ¿quién te crees tú para no tener uno? ¿Quién te crees tú para decir simplemente: voy a empezar allí a ver qué sucede? No, amigo, amiga, yo quiero dejarles saber que las cosas pueden cambiar de manera rápida. Mire, por muchos años, la primera pregunta que yo planteaba en los seminarios de finanzas era la siguiente. Le decía a las personas: si usted perdiera sus ingresos de manera repentina, ¿cuánto tiempo pudiera sobrevivir? No vivir, sobrevivir. Y lamentablemente, muchas personas pensaban que yo era una persona pesimista, que cómo se me ocurría que esas cosas iban a pasar. Yo reprendo, yo rechazo, yo cancelo. ¿Ha escuchado ese tipo de declaraciones? Pero ¿sabe algo? El año 2020 me dio la razón. ¿Quién no conoce, o mejor, ayúdeme por un momento, quién conoce a alguien, si acaso de pronto no es usted mismo, que haya perdido el trabajo en medio de la pandemia? Levante la manito, por favor. Que las compañías se hayan cerrado, ¿verdad? Que se hayan quedado de un momento para otro sin una fuente de ingreso. Entonces, la pandemia, de alguna manera, demostró que lo que yo estaba hablando era verdad,
que sí podían existir este tipo de circunstancias, que sí podía venir una crisis, porque yo no sé si usted lo sabe, pero el hecho de que usted sea un hijo de Dios, sea un creyente, eso no lo vacuna en contra de las crisis. Buenos días. Continuamos teniendo crisis, continuamos teniendo situaciones. Y recuerdo al finalizar una conferencia en alguna ciudad en Estados Unidos, no recuerdo cuál fue. Cuando yo hablaba respecto a esto, viene entonces una mujer al final y me dice, ¿sabe algo? Eso que usted dice es cierto. Y le digo, explíqueme por qué me está hablando de eso. Y me dice, eso que usted dice de perder el ingreso repentinamente. Y le dije, cuéntame qué te sucedió. Y dice, mire, yo tenía una compañía de limpieza y mi cliente más grande, mi cliente más importante era una empresa que tenía unas oficinas. Yo limpiaba esas oficinas, me pagaban bastante bien. Ellos estaban felices conmigo, yo estaba felices con ellos, estaba todo yendo de la mejor manera posible, pero nunca pensé que un avión se iba a estrellar con el edificio donde estaban las oficinas el 11 de septiembre del 2001. En la mañana amanecí con una empresa, hacia el mediodía no tenía absolutamente nada. ¿Alguien me sigue? Si no estoy equivocado, ayer estaba en alguna de las conversaciones y alguien dijo no, porque había un paro. ¿Hubo un paro por aquí? ¿Y sabe qué sucede cuando hay paros? Que hay un montón de gente que se queda sin ingresos. Y a veces no es de un día, a veces son de 2 días, de 3, de 5. A veces pueden venir catástrofes. Hemos tenido inundaciones, deslices, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Deslizamientos, gracias. Ya no hablo nada, ni español ni inglés. Deslizamientos. En Guatemala estuvimos ayudando cuando hubo la explosión o la erupción del volcán. Ese tipo de cosas suceden. Entonces yo le planteaba a la gente que una cosa es ser pesimista y otra cosa es ser precavido. Déjeme decirle a qué me refiero. El pesimista es aquella persona que sabe que las cosas malas pueden pasar y está seguro que le van a pasar a él. Ese no es usted, ¿verdad? Yo no quiero tener esa mentalidad. Sin embargo, el precavido es aquella persona que sabe que las cosas malas pueden pasar y está preparado en caso de que acontezcan. Para mí fue bastante satisfactorio cómo personas de nuestra congregación nos llamaban en medio de la pandemia y nos decían, pastor, gracias. Gracias por prepararnos para un momento como este. Me acuerdo un hombre que me decía, si esto hubiese sucedido un año atrás, yo no sé en dónde estaría, por qué razón tenía desorden, tenía deudas, pero ahora lo habíamos preparado y usted puede prepararse. En estos procesos que nosotros enseñamos, por ejemplo, en el libro de Libertad Financiera le decimos a las personas cómo establecer el orden, cómo empezar a pagar sus deudas, cómo establecer un fondo de emergencia básico y después un fondo de emergencia permanente. Por un momento, imagínese, porque seguramente entre nosotros hay personas que no tienen este tipo de situaciones, pero yo le hablo al 95, al 97% de la gente. Imagine por un momento cómo sería su vida en el área financiera si usted no tuviera las deudas que tiene en este momento y adicionalmente tuviera de 3 a 6 meses de ingresos ahorrados y estuviera en el proceso, por ejemplo, si acaso tiene una casa, de pagar su casa rápidamente. ¿Cómo sería la circunstancia? Un poco diferente, ¿verdad? Están muy callados. El que no durmió fui yo, por favor. ¿Cómo sería esa circunstancia? De nuevo, sé que hay personas que posiblemente pueden tener 1, 2, 3, 5 negocios o ejecutivos, no sé, pero hablo del común, de nosotros, de aquellos que trabajamos. ¿Cómo sería esa situación? Yo quiero plantearle que esa no es una utopía. Yo quiero plantearle que eso no es simplemente un buen deseo. Quiero decirle que esa puede ser la descripción de su vida si usted empieza a aplicar los principios financieros del reino de los cielos. Dios mío, qué emocionados están. Mire, yo no me muevo por los aplausos, pero ese aplauso fue como de golf. ¿Usted sabe cómo aplauden en el golf? En la ópera, ahí que son. Mire, sí, ¿verdad que son así? Yo le voy a explicar.
Yo no vengo a venderle nada barato. No soy predicador motivacional. Lo que te estoy diciendo es que yo te doy mi palabra porque lo viví y miles de personas lo han vivido. Si tú traes el diseño de Dios, si tú estableces tu presupuesto, tú estableces la disciplina, te pones de acuerdo con tu pareja y dices, nuestra prioridad va a ser salir de deuda, no le vamos a dejar simplemente deudas a nuestros hijos, te doy mi palabra que Dios va a obrar de una manera poderosa y tú vas a ver esta realidad tangible. Mire, después de viajar más de 20 años predicando de finanzas, Pastor Guillermo, yo llegué a una conclusión: que las finanzas de la gran mayoría de los hijos de Dios están en la misma condición que la tierra en Génesis capítulo 1. Las finanzas desordenadas y la cuenta del banco vacía. Wow. Ayúdeme, por favor, dígale al del lado, no están hablando de mí, pero póngale cara seria, por favor. Y ya sabe la segunda frase, ¿verdad? Dígale, y espero que no estén hablando de ti. Es una tristeza, pero es la realidad. Alabamos a Dios, oramos a Dios, ayunamos, servimos en la casa de Dios, pero endeudados. Y quiero decirte que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios y el fundamento que yo tengo de predicación financiera se lo voy a presentar en los próximos 2 minutos. Sencillo. Ante la situación de desorden y la situación de no tener nada, de la tierra estar vacía, la respuesta de Dios tiene que ser la misma respuesta tuya en el ámbito de las finanzas. ¿Qué hizo Dios? Permítame decirlo de esta manera. Al encontrar la tierra desordenada y vacía, diga conmigo fuerte, ¿ok? Pero fuerte lo voy a decir. ¿Está bien? ¿Me acompaña? Pero fuerte. ¿Listo? ¿Me va a acompañar? Diga, ordenó. Y esa es la clave para tus finanzas. ¿A qué te refieres con ordenó? La Biblia dice que separó lo seco de lo húmedo, separó la luz de las tinieblas. Siempre que Dios va a hacer un milagro, primero establece el orden. Se lo compruebo. Y Jesús predicó todo el día y vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, la multitud está cansada, envíalos de regreso a la casa, no tienen que comer. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué tienen? Estos pancitos. Ok, ¿qué hizo a continuación? Siéntenlos en grupos de 50, 10, organícenlos, porque estoy a punto de producir un milagro y si produzco un milagro en medio del desorden, se va a generar un caos y muerte. Lo que te quiero plantear es que con mucho respeto te digo, de nada sirve que tú ores, ayunes, reprendas al diablo y tus finanzas estén desordenadas. El principio es específico, Dios no multiplica el desorden. Dios no multiplica el desorden. Y aquellos que ganan mucho, en muchos casos ustedes son más desordenados. Porque quiero decirte algo que he aprendido. La abundancia puede producir corrupción. Y cuando hablo de corrupción no estoy hablando de lo que usualmente nosotros hablamos o conocemos como corrupción, de los sobornos, de este tipo de cosas, sino que tú te corrompes y ya lo que antes eran 100 bolívares, 100 soles, era bastante, ahora pues no, ya no es mucho. Y ahora entonces voto por allí y voto por allá. ¿Por qué razón? Porque como tengo tanto, me corrompo. Si Dios te prospera, no te prospera para que despilfarres. Te prospera para que vivas bien, pero también para que ejerzas la generosidad, para que siembres en la casa de Dios, no para que andes botando dinero. ¿Por qué razón Jesús entonces, después de multiplicar los panes y los peces, manda recoger lo que sobró? Hello, buenos días. Porque Él no desea que nosotros despilfarremos. Asegúrate de conocer tus ganados. Mira muy bien la condición de tus rebaños, porque las riquezas no son eternas, ni la corona dura para toda la vida. Administrarás correctamente.